Bienvenidos a este su podcast Bitácora de Salud, donde yo, el Dr. Mijail Tapia, les presentaré a los mejores especialistas para hablarnos con un lenguaje claro y comprensible sobre diferentes temas que les ayudarán a cuidar su salud. Así que ya lo sabes, difunde el mensaje. En esta ocasión nos acompaña la doctora Julia Salinas, conocida también como Antojo Diabólico. Ella es médico cirujano, egresada de la Universidad de Anáhuac, cuenta con un máster en nutrición clínica, además de múltiples diplomados, talleres y cursos nacionales e internacionales alrededor de temas de medicina, nutrición y salud. Muchas gracias por acompañarnos, Julia. ¿Cómo estás? Encantado, un gustazo y muchas felicidades de verdad por este nuevo proyecto que no dudo que te va a ir increíble. Esperemos que sí. Muchísimas gracias. A ver, siempre me ha interesado una cosa. ¿Por qué Antojo Diabólico? Todo empezó hace unos cuantos años cuando yo, en el consultorio, cuando tenía la consulta presencial, Sí. y que todo el mundo decía, no, es que eso no me lo puedo comer, es del diablo. Sí. O, ay, esto es del diablo, no. Y decía, pero ¿por qué dicen que es el diablo? Si es comida y es rica y todo se puede comer. Sí, entiendo que hay cositas más diabólicas que otras. Sí. No, sabemos que hay cosas que no son tan sanas y que no son alimentos tan limpios y que hay que comer de vez en cuando. Sí. Pero también comer es un placer. Y comer es parte de estas, pues integrar todos nuestros sentidos y todo nuestro ser como tal. Yo siempre he dicho, como nos decían en la escuela, ¿no? El ser humano es un ser biopsicosocial. Sí. Yo le agrego ahí también la parte espiritual y la parte trascendente, porque al final somos un todo. Y a través de la comida más bien la comida está a través de todos estos puntos. Está en la parte biológica, obviamente, pero también está en la parte psicológica, la parte social, la parte emocional, cómo convives con tu familia, lo que dejas a través de la comida. Todos nos acordamos del guiso de la abuelita, el sabor del postre. Trascendemos a través de los hábitos nutricionales o nutrimentales que les enseñamos a nuestros hijos. La parte espiritual, todas las religiones tienen algún proceso de purificación o de comunicación con nuestro ser superior, llámenle como le llamen, a través de la comida. Entonces, no podemos separar esta comida, ni podemos aventarla al cajón de, pues, sirve para alimentarme y sirve para vivir y punto. Claro. Ya les decía, se vale darse sus antojitos diabólicos, ya que les dijeron diabólicos, dátelos y abraza tu antojo diabólico, no te pelees con él, existe, simplemente es abrazarlo. Entonces de ahí surgió, y les decía, es que si te das el antojito diabólico y el antojito diabólico, y doctora, me comí un antojito diabólico y quedó como antojo diabólico. Claro. Sí, o sea, yo les digo a los pacientes, a veces uno piensa que tiene que ser el 100%. La dieta perfecta nadie la tiene, ni tu coach que ves en Instagram que come perfecto, él tampoco la tiene. Lo que sí es que hay que recomendar, a lo mejor la mayoría de tu dieta debe ser de cierta forma, con más alimentos saludables, para que el otro 10-20%, pues sea, es tu cumpleaños, estás en una fiesta, estás con tus papás, come eso. Y pues como tú ya lo comentaste, una parte es la nutrición, que es un proceso bioquímico en la cual obtenemos macro y micronutrimentos y nos ayuda a diferentes procesos metabólicos. Pero la alimentación es algo mucho más complejo. Tiene esta dimensión social, tiene esta dimensión psicológica y a veces nos olvidamos un poco de eso. Ahora, yo te preguntaría, pues los dos somos médicos cirujanos, específicamente de la Universidad de Anáhuac, por cierto, pero ¿por qué nutrición? Uy, larga historia. Yo tuve muchos problemas de peso. Yo fui una persona con obesidad mórbida. Ok. Pasé durante toda mi adolescencia, y no lo cuento mucho, pero vale la pena. Pasé durante toda mi adolescencia y mi juventud temprana, hasta los 21 años, por problemas de obesidad muy severos y ya le hace todo lo que conlleva, ¿no? Desde el bullying, los traumas, la ansiedad, la depresión, el dejar de comer, el pasar por todos los planes nutricionales habidos y por haber. Las dietas. Las dietas, las nutriólogas, los milagrosos, los licuados, el Slim Fast, que era de esa época que era como Sí. la moda. Sí, sí, sí. Digo, pasé por todo. ¿Qué te puedo decir? Homeopatía, la dieta de la sopa. O sea, ¿qué te puedo yo decir? La que quieras, ¿no? Y al final me di cuenta que pues no iba por ahí. No iba por ahí. Acabé en una cirugía bariátrica. Ok. Me hice una cirugía bariátrica, todavía con la idea de que era varita mágica. O sea, yo entré a la cirugía bariátrica y dije, ahora sí lo voy a lograr, ¿no? Ahora sí puedo. Y cuando me dicen, tienes que estar a líquidos, Sí. yo con mi ansiedad, No. La pasé muy mal los primeros meses. Y después tuve la oportunidad de entrar a trabajar con el doctor que me operó, empecé a conocer a los pacientes, empecé a conectar y empecé a ver esta parte de, oye, ¿y tú por qué no te dedicas a esto? Y yo, no,
no me estás viendo, estoy igual que tú, hombre. O sea, no, como, o sea, ni al caso, ¿no? Como que tenemos la idea de que la persona que se dedica a la nutrición tiene que ser súper sana, súper fit, súper, ya sabes, Sí, sí, sí. ¿no? Con cierto estereotipo de cuerpo. Y me empecé a clavar en la nutrición y me empezó a gustar. Y yo tenía una banda gástrica. Sí, Y después de esto, empecé a probar con mis dietas. sí, O sea, con la banda gástrica bajé 15 kilos, 20 kilos a lo mucho. sí, Y lo demás se quedó ahí. Entonces, ya no bajaba. Decía, bueno, pues me empecé a meter a nutrición, me empecé a meter hiperactivita como soy, los sábados a diplomados de nutrición en la Universidad Iberoamericana, cursos, talleres, para ayudar a los pacientes, porque me decían, es que luego la nutrióloga no nos entiende. Y es que nos quiere mandar por la lechuga, y es que qué aburrido. Y yo decía, ay, no, sí es cierto. No, o sea, no, a mí no se me antoja la lechuga, se me antoja el gansito, se me antoja la galleta. Dije, ¿cómo podemos integrarlo y balancearlo? Tiene que haber alguna manera. sí, Y empecé a clavarme en este rollo, terminé la carrera y se abre la oportunidad de las primeras generaciones de la maestría en nutrición clínica sí. y dije, de aquí soy. O sea, mi sueño en la vida era ser urgencióloga. A mí la adrenalina, el quirófano me fascina, la guerra, le digo yo, me encanta. Pero al final vi que podía ser mucho más útil hablar desde mi experiencia. Tenía ese plus que no todos los que se dedican a la nutrición tienen. Sí, no muchos tienen realmente. Y entonces, como que hablar desde la parte vivencial, desde decir, oye, yo te entiendo. Yo sé lo que es que sientas el antojo aquí abajo de la mandíbula. Yo sé lo que es el quererte comer el gansito y el tener el diablito y el angelito que te hablan y el remordimiento y la culpa. Y, o sea, todas esas emociones que a lo mejor las personas que nunca han tenido problemas de peso, sobrepeso, nunca lo han pasado, ¿no? Pues al final me llevó para allá y vi que era más útil y ayudaba más y sí podía cambiar, y sí podía hacer la diferencia en este mundo. Todavía no había tantas redes sociales, ahora ya las hay. La vida nos llevó para esos caminos sinuosos también, pero pues sí, por eso me enamoré de la nutrición. Y la hago justo, me decían, en alguna entrevista que me hicieron alguna vez me decían, oye, pero ¿no te dedicaste o no te convertiste en lo que más gordo te caía? ¿No? Yo odiaba a la nutrióloga que me Sí. mandaba pechuga y lechuga. Decía, yo jamás voy a ser como ellas. Dice, ¿y no te convertiste? Le dije, no, justo me convertí en todo lo que a mí me hubiera gustado que me enseñaran. Sí, el profesional que te hubiera gustado que te Que a mí me hubiera atendiera. ayudado para no llegar a donde llegué, ¿no? Sí, totalmente. O sea, Entonces, por eso eh, llegué. sí, ¿no? Realmente llegamos por caminos diferentes a la nutrición, pero pues parte, o sea, no se puede separar la medicina de la nutrición. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Y no nos lo enseñan. No, o sea, realmente yo no sé en tu caso, pero pues a mí tuve una materia de nutrición y ya. Yo ni tuve materia de nutrición. Era optativa. Era En mi optativa. plan ni siquiera había optativas, era todavía el plan así cuadrado y no había para dónde moverse, ¿no? Sí, pero realmente esta es una realidad. Los médicos no sabemos de nutrición a menos que tengamos alguna formación extra para poder ayudar a los pacientes precisamente. Pero bueno, hablando de el tema de obesidad, hablando de trastornos metabólicos, hay algo que es muy importante mencionar, que es la microbiota intestinal. Primero que nada, me gustaría que nos dijeras qué es esto de la microbiota intestinal, también conocida antiguamente como flora intestinal. ¿Qué es eso? Bueno, aquí vamos a hablar en términos muy amigables, Sí, ¿verdad? No nos completamente. vamos a ir a la parte científica y No, seria. no, no. Pero bueno, todos tenemos muchos bichitos en la panza, ¿no? Tenemos esta cantidad de microorganismos que conviven con nosotros. Sí, Algunos son bacterias, algunos son levaduras, pero conforman todo un universo que vive dentro de nosotros. La mayoría está en el intestino, pero tenemos bichitos, tenemos microbiota en el ojo, en el cerebro, en la boca, en la vagina, en la piel. O sea, realmente hay muchísima microbiota y cada día se está identificando esta profunda relación que tenemos con estas bacterias y nuestras funciones. Al principio creían que pues había bichitos que vivían en nuestra panza y que nos ayudaban a subir las defensas ya que no nos enfermáramos. Y era lo único que conocíamos hasta hace yo creo que 15 años, 20 años que nos empezamos a clavar en esta investigación y hasta ahorita están saliendo ya los estudios de cuántas cepas, qué tipo de bacterias son, cómo interactúan entre ellas, cómo interactúan con nuestro sistema digestivo, con nuestro sistema inmune, con nuestro sistema nervioso y la importancia enorme que tienen. Y nos estamos dando cuenta que muchas enfermedades que a veces curábamos con chochos sí. y con fármacos pueden tener su origen en un desequilibrio de estos bichitos. Y que a lo mejor si comemos mejor, si nos alimentamos mejor, si balanceamos ciertos nutrientes, incluso si hacemos ejercicios, si tenemos ciertos hábitos, todo influye, todo la cambia.
¿no? No nada más el hecho de, ay, es que me tomaba el antibiótico y luego me da infección vaginal, ¿no? Sí, Es el típico muy caso común. muy común. Y ahora nos damos cuenta que es mucho más profundo que eso y que hay una profunda relación entre todo este microbioma, entre todo este universo de pequeñas bacterias que tenemos y todo lo que sentimos, pensamos, hacemos, incluso las enfermedades que tenemos y las que nos pueden llegar a dar, ¿no? Entonces, hay que cuidarla, hay que seguir investigando, creo que hay que estudiar, a mí me apasiona el tema profundamente, hay que seguirle buscando, hay que seguirle rascando, pero sobre todo hay que empezar a cuidarla y a ponerle atención a ese, pues a ese pequeño universo que teníamos olvidado y que ahora nos damos cuenta que es mucho más importante de lo que creímos, que está entre si se nos antoja la galleta, si queremos azúcar, o si nos da un hipotiroidismo, o si se nos prende un foquito de una enfermedad metabólica o de un cáncer que traíamos de herencia familiar, o incluso si estamos deprimidos. Se han visto de verdad cambios importantísimos en las distintas cepas, en muchísimas enfermedades, y creo que tenemos un campo, y para allá va la medicina al final, a una medicina súper personalizada en la que tú alteres o afectes o influyas sobre este microuniverso que tenemos y sobre eso podemos pues tener repercusiones y aumentar la expectativa de vida de los seres humanos, pero no nada más la expectativa, sino la calidad de vida, ¿no? Porque no es nada más vivir 100 años, sino Sí, cómo los vamos a vivir. Y creo que mucho de la clave está ahí. sí, completamente. O sea, tenemos este mundo, como tú dices, tenemos hongos, tenemos bacterias, tenemos protozoarios, tenemos una firma, así como si fuera nuestra huella digital. Tenemos una huella digital, pero hay un problema. No todas las huellas necesariamente implican estar sano, porque esta es una parte de algo que no sé si tú lo consideres un mito, pero es una microbiota sana. ¿Tú crees que existe una microbiota sana? No, yo creo que existe un equilibrio y cada quien, así como hay personas que ese es lo difícil de investigar la microbiota, porque al final cada persona tiene una historia y lo hablábamos en la parte trascendente, en la parte social, y esos microorganismos llegan a tu cuerpo desde el canal del parto. Es Sí, más, desde que tu mamá está embarazada y empiezan a pasar ciertos tipos de microorganismos que empiezan a colonizar tu cuerpo. Entonces, ¿qué historia traemos cada uno de nosotros? ¿Quién sabe? Más bien, ¿cómo le equilibras para que esa parte buena o esa parte mala, o esa parte no tan buena, no le digamos mala, pero esa parte no sí, tan buena, se mantenga tranquilita? Porque al final, pues si estamos vivos es que estamos sanos. De alguna manera tenemos una microbiota, ¿no? O sea, una microbiota sana, pues yo creo que todos tenemos una microbiota sí. sin juicios, sin estigmas, pero sí necesitamos, sobre todo, tenerla equilibrada, más que sana, equilibrada, porque cada quien tiene una historia, cada quien tiene una alimentación, Sí, cada quien tiene un mundo, cada quien tiene codificaciones genéticas distintas, un proteoma, que ahora ya no nada más son los genes, sino las proteínas que codifican para esos genes, y sí, ahora cómo estos bichitos influyen en esas proteínas que hacen los genes. sí. Entonces, cada vez se va haciendo la cadenita más profunda pues esto tiene que ser personalizado. Equilíbrala. Cuando a mí me llegan con estos estudios, que seguramente tocarás el tema en algún momento de tu podcast, todas estas pruebas genéticas, todas estas pruebas de ADN, de alergias alimentarias, yo todavía veo muchas cosas muy parecidas en todas. Sí, No, o sea, como que todas tienen el tema del lácteo, todas tienen el tema de cierta intolerancia a ciertos alimentos muy específicos, que no voy a decirles para que no los voy a quemar. Pero sí hay muchas similitudes todavía que creo que hace falta pulir. Y eso es tema de darle tiempo a la ciencia, ¿no? sí, eso tiene que ver incluso con nuestro origen, o sea, hablando específicamente de una Raza. intolerancia. Intolerancia a la lactosa, las personas que tienen ancestría europea tienen menos riesgo de presentarla. Todos los demás tenemos un mayor riesgo de presentarla, pero incluso hay variaciones. Hay personas que son muy intolerantes a la lactosa al grado de que a veces van a dar al hospital y hay personas que a lo mejor pueden consumir los lácteos, te inflaman un poco, tienes algunos síntomas, pero a final de cuentas los sigues consumiendo. Ahora, hablando de los lácteos y de otro tipo de alimentos, ¿qué alimentos en específico dirías tú que pueden ayudar a mejorar la salud de la microbiota o del microbioma intestinal? Al final yo les explicaba que no nada más es comprarte probióticos, ¿no? Que ahora está súper de moda y seguramente ahorita vamos a platicar más del probiótico, pero no es nada más tómate el probiótico, sino que hay que saber tomar probióticos. Entonces, tienes que saberle el nombre, el apellido y para qué te va a servir, ¿no? O sea, de dónde viene.
de qué familia es y cuántos son. ¿Por qué? Porque pensemos que nuestro intestino o nuestro cuerpo al final es como una ciudad. Y tú vas a llegar y vas a mandar nuevos pobladores a una ciudad. Pues tienes que saber quiénes son, de dónde vienen y para qué sirven. Ya que los avientas a este mundo, tienes que asegurarte que tengan servicios, que se instalen bien, que tengan buenos servicios, que tengan agua, luz, internet, que sus calles estén seguras, que estén limpios, para que se acomoden y lleguen bien. Lo mismo pasa con los bichitos, que lo mismo pasa con todas las cepas. Tienes que saber nombre y apellido de la cepa, para qué te va a servir. Y una vez que te la tomas, que llegue intacta a tu intestino, donde quieres Sí, que llegue, y a qué parte del intestino, porque no, en cada parte del intestino hay distintos tipos de sí. cepas. Sí, 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 cuando una está donde no debería, genera problemas. Exactamente. Entonces, que llegue a donde tiene que llegar, Ujú. que llegue intacta, que atraviese los ácidos y luego que se acomode, haga hogar, haga colonia, se reproduzca, tenga hijitos, invita a sus amigos. Sí, Entonces, y una vez que ya están instaladas esas cepas, que se mantengan y que eviten que lleguen los malandros a la colonia, que lleguen todas estas personas que no son bien recibidas. Entonces, no es nada más tómate el probiótico. sí, Tienes que saber con qué lo vas a acompañar. Entonces, ya que te tomaste el probiótico, ya que limpiaste primero, yo siempre les digo que hay que limpiarnos, hay que desparasitarnos, por lo menos una vez al año, cada 8 meses, cada 6 sería lo ideal, si todos pueden, maravilloso, si no, por lo menos una vez al año. sí. Y resembrar como las básicas. Ok. Ya que resiembras, entonces, ahora sí, aliméntalas, ya les diste, ahora mándales comidita, mándales internet, mándales vías de comunicación, que son los famosos prebióticos, que Sí, son estos alimentos, fibras, azúcares y otras sustancias que van a ayudar a que estos bichitos se sientan cómodos y se acomoden. ¿Dónde los podemos encontrar? Principalmente en los animales fermentados, en ciertas fibras, sí. como pueden ser el salvado, como pueden ser la inulina, como pueden ser todas estas cascarillas que van a ayudar a que las bacterias estén bien, pero también muchos microelementos, oligoelementos, como por ejemplo el cobre, el zinc, el selenio, también ayudan a que estas bacterias estén bien. Y lo encontramos en una variedad de alimentos. Yo siempre les digo, ¿qué come? Come alimentos fermentados, porque los fermentados, algunos sí traen probióticos, otros no los traen, simplemente son fermentados y Sí, ayudan a que estos bichitos se sientan, ahora sí que en su jugo, que se sientan literalmente. cómodos, literal, que se acomoden bien, pero además que se reproduzcan. Y entonces eso va a hacer que se mantengan, pues, durante más tiempo, porque pues se van barriendo. Y con los alimentos, el estrés y otras sustancias, pues sabes, a lo mejor tú sembraste 10, pero te quedan 5. Entonces, pues dales ahí sus fermentados para que esos 5 puedan salir otra vez y puedan repoblarse y reproducirse. Darles kombucha, kefir, yogurt sin azúcar, yogurts de buena calidad, bajos en grasa, bajos en azúcar, sin colorantes, o sea, yogurt de verdad. Sí, Kefir, kombucha, miso, todos estos alimentos fermentados, hasta los pepinillos fermentados que hacen en su casa, los búlgaros de la abuelita, todas esas cosas son fermentos que le van a ayudar a que pues estas bacterias se produzcan mejor. Alimentos de buena calidad, más bien fibras integrales, si van a comer un pan, que sea un pan de muchos granos, que sea integral. Creo que la variedad en la alimentación es importantísima. 30 alimentos vegetales, muchos sí, vegetales a la semana, todos los que puedan, de todos colores, porque conozco quien se casa con sus 3 lechugas y no sale de las 3 lechugas el pepino y el jitomate, ¿no? sí. Entonces, métanle variedad, métanle color, métanle sabor, denle fermentados y tomen agua. Si no, de nada sirve porque todo se hace hoy un tapón El agua es vida. extraño, el agua es vida. Entonces, creo que esa sería la base importante. ¿Y qué no te va a ayudar? Definitivamente colorantes, saborizantes, cosas que vengan en muchos paquetitos que dudes cuánto tiempo llevan en el anaquel y no se han podrido. O sea, yo he visto galletas de estas de paquetín que pueden pasar 8, 10, 12, 15 meses en el Sí, anaquel. como si de estos de la Segunda Guerra Mundial que están en Ajá, los almacenes y que todavía ajá. O están. sea, todavía las latas de atún dices, bueno, pero las galletas o las papitas que tú las abres y tú qué sabes cuántas veces cruzó, si se hicieron en Querétaro, llegaron a Quintana Roo, que se mandaron al súper, llegaron a la otra tiendita de la esquina, tu hermanito las guardó, aparecen 8 meses después de la fiesta infantil, Sí, las abres y saben idénticas. Dices, ok, entonces aquí debe haber un problema porque no se pudre, ¿no? sí. Comida de cadenas, todas estas cadenas que todo sabe igual en todos lados. Ujú.
pues obviamente ahí hay químicos, ahí hay saborizantes, ahí hay colorantes, todos los dulces, rojo fosforescente, amarillo fosforescente, verde, azul, naranja y todas estas cosas que luego les encantan a los niños, pero yo les digo, evítenlas porque eso sí daña tu microbiota. Sí. Si te quieres comer una gordita de chicharrón de vez en cuando, si te quieres comer una arepa, si te quieres comer una torta de tamal, prefiero 1000 veces a que te comas un paquetito de estos. Sí, que realmente actualmente comprende casi el 50% de las calorías que consumen algunos mexicanos. O sea, 50% de las calorías que consume un mexicano en promedio viene de alimentos ultraprocesados y eso evidentemente actúa sobre la microbiota. Hace rato nos decías un número, 30 productos derivados de plantas, que es como lo que se hizo en un estudio, que se vio que las personas que consumían más variedad de productos de origen vegetal tenían una microbiota más sana. De esos, ojo, algo que es muy importante comentarles. Estos 30 no solamente son plantas, sino también cuenta el café, también cuenta el té, también cuentan otros productos y por lo tanto los 30, que parecen muchísimos, parece abrumador consumir 30 diferentes a la semana, no es tan difícil. Ah, no es tan difícil. Y más si le das variedad. Ujú. O sea, cositas tan chiquitas como ponle una cucharada de chía a tus hojuelas o a tu avena de la mañana. Agrégale Linaza. linaza, ponle salvado, pon hojas en vez de agarrar pura lechuga romana, que les digo yo, qué aburrición. Métale arúgula, espinacas, berros. Y no necesita ser caro. Menos en México, ¿no? Que tenemos esta enorme variedad de plantas, de hojas, de alimentos que son de temporada y son baratísimos, son cómodos y los podemos integrar. Oye, agüita de limón con chía. ¿No te vas a tomar el agüita de limón? Ponle una cucharadita de chía, no te cuesta nada. A tu café ponle tantita canela. Sí, O sea, o cúrcuma. o cúrcuma, o ya te quieres hacer la leche dorada, ya está más elegante, pero realmente puedes hacer con poco presupuesto. Sí. Puedes poner una alimentación muy, muy variada, los quelites, las hojas, las hierbas, y nos estamos dejando invadir por estos ultraprocesados, que ahí sí le parten el queso a nuestra pobre microbiota. Sí, o sea, los ultraprocesados, pues en general es algo que no es que nunca se pueda consumir, pero sí deberíamos de moderar bastante más. Ahora, me gustaría un poco que me hicieras una conexión, o que me dijeras qué relación hay entre la microbiota intestinal y la salud hormonal. Uy, mucha. Todo empieza, toda la historia empieza Sí, cuando nosotros empezamos bueno, producimos hormonas en general, ¿no? Todos en nuestro cuerpo, muchas son hormonas. Tenemos enfocado que solo existen las hormonas sexuales, pero la verdad es que la insulina es una hormona, sí, las secretinas son hormonas. O sea, al final tenemos muchas hormonas en nuestro cuerpo. Estos son señalizadores. Son pasachismes que van de un lado a otro del cuerpo, llevando la información. Tú préndete, tú apágate, aquí abajo están bien las cosas, apágate allá arriba en el cerebro. Y empezamos a hacer estas señalizaciones, esta información que va de un lado a otro para poder lograr conectarlo. ¿Qué pasa con ciertas hormonas, específicamente las sexuales? Las hormonas sexuales derivan del colesterol, al final. Cuando llegamos a cierta edad en la pubertad, empezamos a guardar este colesterol, empezamos a guardar grasita sí, para llegar a cierto porcentaje de grasa y que se prenda. Se prende este hipotálamo, sí, que eso es una glandulita, les digo yo a los niños que es una bolsita que tenemos en el cerebro que abre, se suelta y están estos como dulcecitos que van y truenan a distintas partes de nuestro cuerpo. Y entonces empieza la diferenciación de los caracteres sexuales primarios, los caracteres sexuales secundarios, y empieza esta formación de hormonas. Pero al final, cuando llegamos al intestino, al final hay una parte en nuestras hormonas, tanto estrógenos como andrógenos o testosterona, que se producen en el cuerpo, pero se excretan al final esta limpieza de los estrógenos que están circulando, porque las vamos a producir entre las glándulas sexuales, ovarios y testículos, sí, y se producen ahí, pero van a viajar por todo el torrente sanguíneo y van a llegar al final al hígado. Que los va a filtrar, va a decir, tú estás bueno todavía, quédate un rato más dando vuelta. No, tú ya estás muy viejito, vete. sí. Y entonces lo saca por la bilis y llega al intestino. Y ahí empieza todo el tema. Porque en el intestino hay receptores que van a decidir, dicen, ay, no, todavía aquí hay un poquito de hormona. Que las hormonas no tendrían que estar en el intestino. ¿Por qué? Porque en la bilis se conjugan, se les pone un agregado, se les pone un sello que dice, este va para afuera, Sí. ¿no? Y en el intestino, pues a lo mejor hay ciertos receptores, cierta microbiota
que dice, no, este todavía aguanta, todavía está bueno, hay que regresarlo al torrente sanguíneo. Ujú. Y lo reabsorbe. No se fija que ya trae ese sello, no se fija que ya trae esta marca, este anillo, esta aromatasa que ya la trae ahí puesta, donde no se debería de reabsorber. ¿Por qué? Porque ya no son hormonas de buena calidad, ya están chafeando, ya el hígado ya la sacó y se reabsorben. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento en que se reabsorben, empiezan a hacer estragos en todo el cuerpo Claro. porque ya no deberían estar ahí. Y si tu microbiota estaba inflamada, había espacios en las paredes intestinales, que ahorita lo vamos a tocar, que dejaron pasar este filtro de seguridad, pasó y entraron estas hormonas que no tenían que haberse reabsorbido al torrente sanguíneo, son las que prenden estos genes, son las que prenden esta información de pues un cáncer dependiente de hormonas, Sí. son los que empiezan a crear todos estos relajos de ovario poliquístico, son los que empiezan a crear toda esta baja de testosterona en los hombres a cierta edad. Entonces, no tendríamos que estar absorbiendo eso. Si nuestro microbiota está sana, si nuestros bichitos del intestino están trabajando bien y estos policías no andan dormidos y no se dan cuenta que ya viene mal etiquetado, pues déjalo que se vaya por las heces fecales, déjalo que salga en la popó y no lo reabsorbas. El problema es que entre eso y todos los disruptores hormonales que están en el ambiente, el otro día leí un artículo interesantísimo, que el papelito de los tickets, Ujú. el papel térmico donde te imprimen los tickets de las Sí. tiendas, Sí, sí, sí. tiene muchísimas sustancias que te alteran esta señalización hormonal, es un disruptor hormonal. Sí. Las botellitas de agua que tanto usamos, si las dejas en el sol, son disruptores hormonales, los recipientes, donde cocinamos nuestros alimentos. O sea, hay muchas cosas. La ropa, las cremas, el desodorante, el shampoo. O sea, no podemos vivir en un mundo súper aislados, No podemos. pero sí podemos ir cuidando nuestra microbiota para que, por lo menos, digo, ya están medio atarantados, con tanto shampoo, crema, desodorante, perfume, teflón, bueno, vete a saber todo lo que tomamos, ¿no? Sí. Pero tratar de mantener a la microbiota lo más selectiva posible para que no reabsorba todo esto que no tiene que reabsorber y mantenga esta membrana lo más intacta posible, porque ahí es donde se empieza a generar todo el escándalo y todas las enfermedades. Al final, toda la base es una inflamación celular no controlada. Sí, es una inflamación de bajo grado, lo que muy Silenciosa. técnicamente decimos metainflamación. Me comentabas hace ratito acerca de la barrera intestinal. ¿Qué es esto de la barrera intestinal? Ahí te va. Tenemos, si nosotros viéramos en los intestinos, viviéramos en nuestro intestino, con un microscopio vamos a ver que tenemos estos enterocitos, estas células, pero en la mera barrera, hasta lo que está en contacto con la luz por donde va a pasar la comida y el bolo fecal y todo esto, hay unas microvellosidades. De hecho, los que hayan comido y los que estén en México ya hayan comido pancita, estas onditas, estos Sí. chipotitos que vemos en la pancita, pues también los tenemos en el intestino, pero los tenemos a nivel microscópico. Y cada chipotito está hecho de miles de pelitos. Y Ujú. cada pelito tiene una celulita con pelitos además, Sí. ¿no? Entonces al final todas estas células están pegadas una con otra y se produce gracias a muchos aminoácidos de la alimentación, gracias a la misma microbiota, se produce una capita de moco. Sí. Ese moco que está arriba es la primer barrera, Ujú. porque ahí es donde están tus bichitos sembrados. Ahí digamos que esas son las colonias de las bacterias que interactúan directamente con las microvellosidades del intestino. Pero además ese moco te va a producir de factores inflamatorios, te va a producir defensas, porque ahí están muchos de los receptores, los glóbulos blancos, y ese moco tiene que estar bien apretado y sellado para que no logren pasar a estas uniones del intestino. Ujú. ¿Por qué? Porque ahí está el otro filtro. Tiene que pasar a fuerza por los pelitos, no puede pasar por las uniones entre célula y célula, no se puede colar por las puertas laterales, tiene que entrar a fuerza por las compuertas y por los receptores de los pelitos del intestino. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando comemos muchos ultraprocesados, nuestra microbiota no está bien, estas células se empiezan a separar poco a poco y dejan estos espacios donde no tendrían que estar abiertos. Entonces empiezan a colar. Si tenemos un moco de mala calidad, bacterias de mala calidad y luego inflamación, porque pues obviamente si está raspe y raspe y raspe, se va inflamando localmente y a nivel microscópico. Ujú. Se separan estas células y esta compuerta, en vez de pasar por el filtro que deberían de pasar, empiezan a pasar por estas, entre las células, que no deberían de pasar, sustancias que no están hechas para llegar al torrente sanguíneo.
Sí. Y ahí viene todo un tema de inflamación generalizada en nuestro cuerpo. Sí. Y además, pues el filtro está mal. Entonces empezamos a hacer alergias, intolerancias, problemas autoinmunes y muchísimas otras cosas que estamos viendo que se generan a nivel microscópico en el intestino. Entonces, si no cuidamos esta barrera, sobre todo hay aminoácidos como la glutamina, que es como el principal, pero hay muchos. Nutrientes como el zinc, como la arginina, como el selenio, que van a mantener este moco saludable. Si nosotros no lo mantenemos saludable, comemos cochinadas y de estos extra hot y fuego y sopitas de vasito y todas Sí. estas galletas negras con relleno blanco que las abres y las remojas en leche saben bien buenas, pero son bien tóxicas para el intestino. Pues evidentemente nuestro moco cada vez va a ser de peor calidad, Sí. nuestras bacterias no van a estar felices y empezamos con que, ay, es que como me inflamo. El agua me inflama. El agua me inflama, ¿no? Y es que antes comía bien, pues sí, antes no comías tantos ultraprocesados, antes te movías, antes, o sea, hay como muchas cosas que empiezan a cambiar en tu sistema cuando este moco ya está, de hecho hay un estudio específico del moco fecal Sí. para ver cómo, pues qué tipo de glóbulos blancos tienes, porque en general no debería haber moco en la popó. O sea, Sí. hay No, muy no, no poca debería. cantidad. Cuando empieza a haber moco en las heces es porque hay una reacción inflamatoria grave y hay que empezar a analizar, ¿no? Justamente este es como el cemento que pega, como si fueran ladrillos de esta barrera, Tal cual. que es una proteína, pero también hay algo que producen las bacterias cuando tú le das esta fibra prebiótica, esta inulina de agave, le das oligosacáridos, cosas de ese estilo. Decimos que esa es la o este tipo de sustancias son las sustancias antiinflamatorias más potentes que existen, que son los ácidos grasos de cadena corta. ¿Me podrías contar un poco sobre eso? Bueno, pues los ácidos grasos de cadena corta al final van a ayudar a que esta membrana se mantenga flexible. Para empezar, flexible, los pelitos, la membrana, Sí. van a ayudar a que se mantenga súper flexible, que sí pueda ser selectiva, que no se le pase y que no reabsorba lo que no tiene que reabsorber. Y además va a ayudar a estos procesos, digamos que cuando llegan los nutrientes a tu intestino, los tiene que romper. Sí. Hay muchos nutrientes y hay muchas interacciones, incluso con las vitaminas y los minerales, Sí. que suceden a nivel de la microbiota y que se van a generar estos ácidos grasos que van a ser como el siguiente producto o el postbiótico Sí. que va a interactuar con todo lo demás para que se absorban bien los nutrientes, para que se absorban bien los minerales, para que se mantenga bien la barrera. Entonces, estos ácidos grasos al final van a desinflamarte profundamente y van a mantener bien todo tu intestino. Si les das bien de comer a tus bacterias, vas a empezar a producir estos productos secundarios, digamos, Sí. de la digestión que pues no salen de los ultraprocesados. No, tristemente, Tristemente, no, ¿no? están adicionados con butirato, propionato, Ajá. acetato. Ya cuando salga así, pues ya veremos, pero no creo. Eh, ¿Cuáles son los hábitos que tú consideras que pueden ser útiles para tener una microbiota más saludable? Yo creo que de entrada tendríamos que tomar agua. Sí. El agua es importantísima. Yo veo niños, veo adultos, veo muchísimas personas que, ay, es que me cuesta mucho tomar agua. Sí, no me gusta el Es que sabor no del me agua. gusta, pues no sabe nada, es agua, no te tiene que saber, ¿no? Sí. Pero eso empieza desde que, yo me acuerdo cuando mi hija estaba chiquita, ¿no? Le decía, bueno, pues si no es leche, es agua. ¿Cómo le vas a dar a una mamila de agua? Pobre bebé. Al contrario, o sea, le estoy dando un regalo. Yo conozco señoras que les daban Coca-Cola en mamila, Sí, ¿no? sí. O sea, y refresquito, ¿por qué? Para que les sepa algo. Ya ni hablar de los juguitos, o sea, todas estas cosas que les ponemos a las mamilas, ¿no? Pero al final no enseñamos a tomar agua. Sí. Entonces, desde ahí no barremos, no limpiamos, no hidratamos, no humedecemos el bolo, no pasa bien por donde tiene que pasar, no se aprieta, no resbala. O sea, el agua es básica. Sí. Entonces, número uno, tomar Número suficiente. uno, tomar suficiente agua. Número dos, hacer ejercicio. Ok. El ejercicio no solo es para estar fit, no solo es para ligarte a alguien porque tienes cuadritos en la playa. El ejercicio se ha visto que incluso personas con sobrepeso que hacen ejercicio tienen mejor perfil metabólico, les va mejor, tienen menor riesgo de infartos que los flacos que no hacen ejercicio y que están muy fit. Sí. Entonces es importantísimo porque incluso pues genera neurotransmisores y hay comunicación entre el ejercicio y tu microbiota.
Los bichitos agradecen el intestino, el ejercicio. Sí. Las bacterias de verdad, las levaduras, los hongos, son muy felices con el ejercicio y hacen una mejor conexión incluso a nivel neuronal, porque tenemos esta conexión intestino-cerebro que si no quieres que se te antoje el pan, que si quieres bajarle la adicción al azúcar, que si quieres estar más conectado, más concentrado, además de comer limpio, que sería el tercero, hay que hacer ejercicio. O sea, es importantísimo. Y tres, comer limpio. O sea, serían así como mis tres. Ya lo dijimos, quítense ultraprocesados, químicos, colorantes, saborizantes. No se los quiten toda la vida. No estoy diciendo que no se vayan a comer un pan con crema de chocolate con Sí. avellana. Cómanselo una Con vez de aceite vez de en palma. cuando. Con aceite de palma y mucho azúcar. Sí. Pero cómanselo de vez en cuando, cómanselo. Pero que el 90 o el 80%, les digo, la regla del 80-20, ¿no? Sí. 80% te cuidas. Si te comes una galletita, te comes, está bien, no pasa nada. Si te comes dos, bueno. Un día te comiste el paquetín completo, bueno, pero ya pasó. Tampoco nos vamos a tirar al drama. Pero trata de que el resto de tu alimentación en la semana, en el día, etcétera, pues esté limpia. Y la fibra, que hay que comer muchos tipos de fibra. Sí. Soluble, insoluble, manzanitas, no se vayan tan lejos, no necesitan saberle mucho a la nutrición. Muerdan la manzana, muerdan las peras, no les pelen las uvas a los niños, por el amor del Dios. O sea, traten de comerse las cosas, no la piña, ¿verdad? Pero sí traten de comerse las cosas que se puedan con cáscara y aprovecharlo. Hay una chef maravillosa que habla justo del desperdicio de los alimentos. Y la cantidad de fibras y de cáscaras que tiramos y de hojas que se desperdician cuando podrían hacernos una rica sopa, un rico puré, puedes congelar, pues. Entonces aprovechen lo que la naturaleza nos da en vez de estar comprando tanto Tetra Pak. Sí, ciertamente. O sea, y esto pasa mucho con los jugos, ¿correcto? Se pierde gran parte de lo que hace buena la fruta al hacer este proceso. Y no lo sustituye. O sea, no, Sí, aunque diga con pulpa y gajitos, sí, no. no tiene nada Adicionado con vitamina que ver. No fortificado. sirve para nada. Fortificado adicionado con A, C, Zinc, W, no sirve para nada. Bueno, me gustaría hablar un poco acerca de salud hormonal. Te preguntaría, ¿cuáles son algunos de los síntomas que puede experimentar una mujer con un trastorno hormonal? Uy, depende en qué etapa de la vida estemos hablando. Porque las mujeres específicamente somos pues mares de hormonas. Y estas hormonas sí influyen en muchos aspectos de nuestra vida, desde nuestra adolescencia hasta nuestra vida adulta, hasta nuestra vejez, ¿no? Sí, Y en ese punto, bueno, está la etapa de la menopausia, que justo ahorita nos estamos dando cuenta que cómo lleguemos a la menopausia, cómo esté nuestra microbiota antes de la menopausia, sí, es cómo nos va a ir en la feria. Antes teníamos la idea de que, híjole, pues son bochornos y me voy a sentir mal y me va a doler la cabeza y voy a dejar de arreglar, pero hasta ahí no teníamos más información porque aparte en México no se habla del tema. claro. Es un tema súper tabú. Hay muchas fundaciones que están haciendo este trabajo y que están tratando de causar ya esta conciencia, pero no se habla del punto en que las mujeres dejamos de menstruar, pero no por eso dejamos de ser ni útiles, ni valiosas, ni dejan de funcionar nuestras hormonas. Simplemente hay un cambio en esta producción de hormonas. Sí, Pero se desencadenan si estamos inflamadas, si no tenemos un buen equilibrio en nuestra microbiota y si no consumimos antioxidantes, nos va a ir muy mal. Incluso te va a ir peor de lo que le fue a tu mamá o a tu tía o a tu abuelita, que era tu referencia. sí, que además comían pues un poquito Poco más más limpio. orgánico, limpio de lo que comemos Exacto. actualmente. Exacto, porque las señoras del pueblo muchas veces ni se dan cuenta. Ay, no, pues a mí me vino, yo dejé de menstruar a tal edad y ya. Y o no se dan cuenta por dos cosas. Una, no hay tanta información, También. no tienen acceso a la información. Pero dos, no comían tantos ultraprocesados. Entonces simplemente, pues ya no me embarazo y punto. Pero su vida seguía porque no estaban tan inflamados. Ahora, desde que llegaron todos los refrescos, las bebidas azucaradas, el acceso a todos estos ultraprocesados que dejaron de consumir los alimentos ricos en nutrientes, ricos en vitaminas, dejamos todos de consumirlos, pero más en los pueblos originarios, Sí, pues obviamente hay más inflamación, menos control, más enfermedades metabólicas, más diabetes, etcétera. Entonces, cuando llega esta disfunción o esta pérdida de estos estrógenos en la edad joven, en nuestra edad reproductiva, sí. pues te dan un chorro de protección.
te ayudan a que los huesos estén fuertes, te ayudan a que no tengas cambios de humor tan drásticos, te ayudan a que la temperatura corporal esté regulada, te ayudan a tener mejor lubricación vaginal, te ayudan a poderte embarazar o no embarazarte, te ayudan a, pues, a tener los huesos fuertes, tener las venas y los vasos sanguíneos fuertes. Se ha visto que incluso cuando baja la producción de los estrógenos, pues tenemos más riesgo de infarto. Claro. Las mujeres nos empezamos a infartar por incidencia, aumenta terriblemente a partir de la menopausia. No, porque antes tenemos este escudo de los estrógenos que nos protege muchísimo, pero que llega un momento en que el ovario ya no los produce. Sí, no, no, nada es eterno. Nada es eterno, empezamos a guardar esta grasita como en la pubertad Ujú. para producir estas hormonas, entonces además se nos baja el metabolismo y si no hicimos ejercicio perdemos masa muscular, entonces viene una serie de una cadenita de eventos desafortunados que además no duermes, además te deprimes, además te da calor, además los hijos están en la adolescencia o coincide por ahí con ciertas etapas claves en la vida de los hijos, si es que tuviste hijos, sino en las etapas en las que una mujer ya es sumamente productiva a nivel empresarial o en ámbitos de la parte laboral, Sí. es una etapa en la que ya no eres una chavita. Ya a los 40 y tantos, 50, que en México está alrededor de los 47 a 53, Ujú. ya no eres una niña, ya tienes muy buen colmillo, ya estás ya lograste cierto nivel a nivel profesional, cierta experiencia, y de repente quieres quedar bien en una junta y te viene el bochorno, o te sientes mal, o no puedes ir a trabajar, o empiezas con los cambios de humor. Y entonces empezamos a minar mucho el aspecto de la vida útil de las mujeres. Todo esto acaba siendo, pues, un río de síntomas que se han identificado más de 30 síntomas Sí. relacionados con esta baja de estrógenos. Entonces, si lo ves a nivel, pues, infancia, empezamos con la microbiota, la modulación de las hormonas y la producción de estrógenos desde cierto nivel. Se ha visto que las niñas con mayor consumo de ultraprocesados, mayor índice de grasa, mayor cierto de tipas bacterias, de ciertos tipos de bacterias en el intestino, Sí. van a tener una pubertad precoz. Sí. Van a tener un desarrollo sexual anterior al del resto de otras niñas que tienen otro tipo de alimentación. Sí. 2, empezamos a la edad reproductiva. Empieza esta señalización de estrógenos, de esta reabsorción de estrógenos que van y vienen. Y entonces, pues, cuando deberían desecharse los estrógenos que ya no funcionaron, se reabsorben. Entonces el ovario empieza a tener una señalización de, oye, pero yo estoy ovulando. No, espérate, no ovules. No, sí ovula, no ovula. Entonces se queda pausado el ovario y se quedan ahí todos los ovulitos que iban a sacarse o a expulsarse en algún momento que medio maduraron, pero ni se madura uno solo, ni se terminan de reabsorber los otros, entonces se quedan ahí bolitas, chipotitos en el ovario de estos ovulitos que iban a ser expulsados y que nunca lo fueron, y se empiezan a producir, y estos ovulitos pues están produciendo hormonas androgénicas, justo para mandar la señalización contraria al estrógeno, al estímulo estrogénico que traemos. Sí. Y entonces empezamos con este tema de ovario poliquístico, mayor resistencia a la insulina, mayor desarrollo de caracteres andrógenos, pelo, voz, granos, acné, resistencia a la insulina. Entonces empieza a hacerse todo un mar aquí de problemas en la edad reproductiva. ¿Justo por qué? Porque nuestra microbiota pues se desbalanceó, había muchos ultraprocesados, había muchos azúcares, había mucha resistencia a la insulina. Yo he visto de llamar la atención cómo en la consulta últimamente llegan mucha resistencia a la insulina y ya no sabes qué es primero, si el ovario poliquístico o la resistencia a la Sí, el huevo y la insulina, gallina. o de verdad, no sabes cuál fue primero, si el huevo o la gallina, porque van de la mano. Y al final cuando le rascas un poquito te das cuenta que la base está en el intestino. Sí, o sea, son diferentes factores. Todo está interconectado. Todo. Ciertamente un desequilibrio en la microbiota se puede asociar con diferentes condiciones metabólicas, desde la resistencia a la insulina, hígado graso, diabetes, prediabetes, pero también trastornos hormonales muy concretos, hablando de la tiroides, hablando del ovario poliquístico, como ya nos comentaste. Ahora, hablando de trastornos hormonales en general, ¿tú consideras que debería ser importante una valoración del tema de la microbiota o incluso un tratamiento específico para modular la microbiota? Me encantaría, creo que todavía los ginecólogos y los endocrinólogos no le hacen mucho caso, Sí. como que no ven la relación entre la hormona y la microbiota, y cuando
hay ciertos tipos de antioxidantes que no nada más hablando de los pre y probióticos, sino cómo los antioxidantes actúan sobre la microbiota. Sí. Y entonces hacen que estos receptores se mantengan mucho más despiertos, mucho más activos. Estas famosas urolitinas que platicábamos al principio, ¿no? Que son estas sustancias que van a estar ahí clavadas en esta membrana y que van a identificar a quién se reabsorbe, quién no, quién va, quién viene, qué factores de inflamación prendo o qué factores de inflamación apago. Y tiene que ver con osteoporosis, tiene que ver con envejecimiento, con enfermedades neurológicas tipo Alzheimer, tiene que ver con un chorro de cosas que si nosotros consumiéramos antioxidantes y cuidáramos nuestra barrera intestinal, disminuiríamos muchísimo el riesgo o la presentación de estas enfermedades. ¿Por qué hay tanto Hashimoto? Pues porque hay en gran cantidad de disruptores hormonales. Y no estamos damos vitaminas, damos minerales, damos hierro, damos factores o probióticos de chorrocientas mil cepas, Sí. pero no estamos dando antioxidantes. Y de repente hay un omega 3. Ah, sí, porque va a estar en temporada de exámenes, ¿no? O no me concentro, doctor. Sí. O tengo el colesterol alto, ¿no? Son como las tres indicaciones, pero no vemos al omega 3 como un buen antioxidante, pero tampoco vemos a la granada, como tampoco vemos a la coenzima Q10, como tampoco vemos a la luteína, a la zeaxantina. O sea, como que en este mundo de suplementación que estamos ahora, que todo lo queremos curar con suplementos, se nos olvidan los antioxidantes y son bien fáciles de conseguir porque ni siquiera son caros. Tómate tu café, tómate un té verde, come moras azules, Sí, o come sea, frambuesas de Valle de Bravo. No necesitan las goji berries traídas del Himalaya. sí, sí, sí. No, no, Carísimas de París. carísimas. O sea, come nopales, come berros, come quelites, come brócoli. El brócoli es una maravilla para los antioxidantes. O sea, y por esto los colores en la dieta. Justo. Justo los colores en la dieta y esta variedad es lo que te da esa cantidad de antioxidantes de distintos tamaños, colores. ¿Quieres el extracto y puedes y tienes el acceso a consumirlo? Por favor, hazlo. Ujú. Pero si no lo tienes, tampoco tienes que gastar millones ni cortarte las venas. Come zarzamoras, come fresas, come jitomate, o sea, y métele muchos colores vivos a tu vida. Frutas, verduras, ahí sí, Sí, ahí no viene jugos. este concepto de cómete el arco iris. Cómetela. O sea, que tu plato se vea colorido. Les digo, el chorizo verde no cuenta, pero No, sí no tienen cuenta. que ser, y ni cuentan los colorantes, pero digo, tengas una dieta variada te va a llevar a una microbiota variada. Una de las medidas de que una microbiota es sana, por decirlo de alguna manera, pues es la alfa diversidad. Pues, ¿qué tan diversa es? ¿Qué tantas especies tenemos? Claro, y qué tantas de una o de otra, Ujú. ¿no? Hemos visto que en personas con sobrepeso y obesidad hay ciertas bacterias que Sí, no hay en otras, y eso sí influye en la señalización, en los antojos, en las preferencias alimentarias, o sea, es un mundo. Entonces, si comemos de todo, y si tú, por ejemplo, embarazada, comes de todo, de verdad tu hijo va a comer de todo. sí, O sea, yo lo viví, yo lo probé, yo lo hice. Mi hija come cosas que yo decía, ¿por qué le gustan? O sea, claro. ¿por qué le gustan las algas? Porque yo embarazada me hacía taquitos de algas. ¿Por qué le gustan las cerezas y las moras y las fresas? Son sus frutos favoritos porque yo vivía de eso embarazada. O sea, sí hay una conexión con la variedad de los alimentos. Ay, no, pero no los identifica y los sabores no llegan al embrión. No sé cómo sea la señalización, pero de que la hay, la hay. Y los niños se quedan con la información y la reproducen. Y su variedad de microorganismos y su variedad de microbiota es mucho mayor a la de un niño que no lo tuvo. Sí, o de un niño que nació por cesárea, ¿no? Esa, tantas cosas que influyen. De hecho, si hablamos de la leche materna, sí sabe diferente dependiendo de lo que coman las mamás. Y las mamás que tienen una dieta más variada seguramente tendrán niños que serán menos picky, o sea, que tendrán menos problemas para diferentes sabores. O sea, sí hay una conexión muy directa a partir de la lactancia. Y solamente hablando de la lactancia, pues ciertamente los niños que reciben lactancia materna les va mejor en muchos sentidos. Ahora, si no pueden lactar, que esa es otra, Sí, hay maneras de compensarlo. O sea, sí es difícil, pero yo como mamá, perdónenme, yo como mamá lo viví, ¿no? Decían, es que tiene lactancia materna. Y tengo muchas amigas que obsesionadas, que ya traían mastitis, que traían infecciones, por la obsesión de, es que no quiero dejar de lactar.
No tengo que lactar, tengo que lactar. A ver, sí, hasta donde sea sano para ti. Claro que la vamos a recomendar, claro que es el mejor alimento, pero si no puedes, tampoco te cortes las venas. Tienes mucho chance a lo largo todavía de la primera infancia para poder mejorar su perfil de microbioma a lo largo de la historia. O sea, tampoco sufran mamás que no pudieron lactar y que no pudimos lactar todo lo que hubiéramos querido, Sí. porque sí hay maneras de compensarlo a la larga. Y una figura ahí en salud que a veces se olvida mucho, hay consejería para lactancia materna, cada vez se está haciendo más, o sea, realmente es algo que hasta hace poco tiempo no se hacía, tanto de técnicas, la posición, el uso de diferentes dispositivos, incluso para mujeres que trabajan, Y y hasta todo los esto. bancos de leche. Sí, los bancos de leche que nos ayudan y también facilitan la labor de las mujeres, porque ciertamente, pues digo, lo ideal sería que la mamá estuviera todo el tiempo, pero la realidad es que pues, se tienen que reintegrar al mundo laboral a veces antes de lo que quisiéramos y de lo que sería óptimo para la Óptimo, lactancia. claro. Ahora, me mencionaste acerca del ovario poliquístico, me gustaría mencionar un poco eso. Primero que nada, ¿qué es el ovario poliquístico? Bueno, pues estos quistes que se forman en los ovarios, Ujú. que no permiten su función y empiezan a hacer esta disregulación hormonal, Sí, porque en vez de producir el ovulito que deberían madurar cada mes, acuérdate o vamos a platicarles un poquito, que cada mes se selecciona un óvulo. Yo les digo que es como la casa de Big Brother, ahora la casa de los famosos, sí. ¿no? Llega cada mes y se selecciona uno. El más fuerte lo nominan. Ujú. Y entonces ese uno, porque las mujeres ya nacemos con el número de óvulos que vamos a tener el Sí, resto de está nuestra vida. predeterminado. Ya está predeterminado. Los hombres siguen produciendo espermatozoides toda su vida. Una no. Una llega a cierto punto en el que empezamos la producción y en cierto momento de la vida se nos va a acabar la producción. Ya no hay. ¿Por qué? Y entonces de esos que tenemos guardados, cuando llegamos a cierta edad y el estrógeno empieza a actuar sobre el ovario, se empieza a seleccionar, se agarran 5. Ujú. De estos 5, ¿cuál es el más fuerte? Ah, pues el más fuerte es este. Ah, ok, entonces empezamos a madurarlo, a crecerlo y a crear algo que se llama el folículo. Ujú. Ese folículo ya tiene actividad hormonal y empieza a producir ciertas hormonas. ¿Por qué? Porque a la mitad del ciclo, cuando está el pico de los estrógenos, va a salir disparado del ovario Ujú. y va a pasar por las trompas y a ver si se encuentra con un espermatozoide. Sí. Mientras ya está esperando, o sea, mientras cae o no cae, la cunita ya está formada y el endometrio ya está lo suficientemente engrosado para que si se encuentra o no se encuentra con un espermatozoide, ya haya o ya pueda haber esta implantación del nuevo embrión. ¿Qué pasa? Que mientras el ovulito que fue expulsado va viajando por las trompas y llega a ver si se encuentra con alguien, ya hay la bolsita de donde salió este folículo se queda ahí abierto, se queda pues esperando a ver qué onda. ¿Por qué? Porque si sí hay un embarazo, esa bolsita es el cuerpo amarillo, es lo que va a producir o va a mantener el embarazo por lo menos el primer mes, el segundo y hasta el tercer trimestre todavía se ha identificado que todavía hay cuerpo amarillo, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que mantiene? Y va a generar ahora progesterona para poder mantener el embarazo. Sí. Si no hay embarazo, pues entonces, ¿para qué quiero camita? ¿Para qué quiero bolsita? ¿Y para qué quiero todo el show? Si no hay bebé. Entonces lo que hace es, en el momento en que el embrioncito no hay implantación, el cuerpo dice, pues no llegó nada. Ujú. Entonces, cuerpo amarillo, reabsórbete. Ustedes que ya estaban en fila porque fueron de los 5 nominados, pero ninguno salió, pues también ya Bye. váyanse, bye, nos sirven, reabsórbanse y vamos al siguiente mes ahí nos vemos. Y esto es cada mes, cada mes, cada mes. ¿Qué pasa? Que cuando hay una falta de regulación o hay un desequilibrio en esta información, de repente empiezan a mandar, oye, no, sí, quédense los nominados, no, sálganse, no, sí, quédense. Y entonces no terminan de madurar Ujú. y se quedan ahí trabados y empiezan a producir estas hormonas que aparte son de predominio androgénico. ¿Por qué? Porque pues es cuando supuestamente va a ser la ovulación, entonces se queda ahí el pico de estas hormonas y entonces empieza a haber pues alteraciones en el ciclo menstrual, ciclos muy dolorosos, empieza a haber una resistencia a la insulina porque son factores de crecimiento, se genera más insulina para tratar de madurar estos que no sé, que se quedaron ahí trabados. Se empiezan a generar estas sustancias y empieza a haber un mar de cosas que al final van a hacer que cada mes, en vez de madurar uno, se maduren 5, pero a veces no, pero a veces sí, pero a veces te baja, pero a veces no te baja. Y hay infertilidad, hay malestar,
hay aumento del síndrome metabólico, aumento de los niveles de colesterol, porque dijimos que los estrógenos vienen del colesterol. Sí. Y como hay que despertar este ovario que no está haciendo caso y que no está terminando de madurar a la gente, pues ¿por qué no? Haz más, guarda más colesterol. Y entonces hay mayor riesgo de enfermedades metabólicas, mayor dislipidemia. Y se empieza a hacer esta cadenita de eventos desafortunados que acaban en una tiroiditis autoinmune. O sea, se va haciendo toda una relación de cosas que no nos están llevando a lo que quisiéramos realmente, que es un ciclo parejito. Y lo que hacemos principalmente es, pues, ¿sabes qué? Dales anticonceptivos. Ujú. Dales anticonceptivos, les duermes el ovario, mejor duérmeselo ya entre que son peras son manzanas, apágala, que dependa de la pastillita cada mes, unos 3, 4 mesecitos, pero hay unas que ya se quedan ahí hasta que se quieren embarazar. Ahí empiezan los problemas. Sí. Porque viene la infertilidad, porque pues ya el cuerpo no está acostumbrado a ovular desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Apaga el ovario y ya. En vez de tratar las cosas de base e irnos a ver qué lo está causando, qué estás comiendo, qué te estás poniendo, cómo estás durmiendo, qué te estás tomando agua, cómo estás yendo al baño. Todos estos hábitos influyen sobre la estimulación de estos ovarios y toda la cadenita que nos va a pasar. Entonces, a grandes rasgos, esto es un ovario poliquístico. Ok. Digo, los signos y síntomas, pues ya nos los comentaste más o menos, ¿no? Tenemos el acné, tenemos tal vez el crecimiento de vello en zonas donde habitualmente no lo habría. Puede haber alteraciones del perfil hormonal, ya nos comentaste resistencia a la insulina, la famosa acantosis, que es esta coloración oscura y engrosamiento que puede ocurrir acá atrás en el cuello, pero puede ocurrir en muchas otras zonas del cuerpo. Acné. ¿Cómo se diagnostica? Ay, pues generalmente es un perfil hormonal, tal cual, ¿no? O sea, lo ideal es hacer un perfil hormonal y con estudios de imagen. Se ve muy claro en un ultrasonido, pero yo creo que, digo, hay muchos datos desde antes que Sí. empieza a ver, oye, mi reina, te has tenido que depilar, no, ya con la depilación permanente ya no es tan fácil. No, es que ya me depilé hace mucho y ya no sabemos, ¿no? Sí, sí, Pero pues revisas el cuello, la clínica es básica. Te están saliendo más granitos, sí, ¿dónde? No, pues en el mentón, en el bigote, aquí, en el ángulo de la mandíbula. Pueden ser hormonales. Sí. Oye, has tenido alteraciones en tu ciclo desde hace más de 3 meses, eres regular. Luego creemos que regular es que te baje exactamente el mismo día de cada mes, y no es cierto. Hay que contar del día 1 que te baja. El día 1 es el día que viene el primer sangrado. Sí. Y de ahí son 28, 30 días. Eso es lo regular. No que te tenga que bajar el día 4 de mayo y luego el 4 de junio y luego el 5 de... O sea, no es el mismo día del mes, sino que es cada 28, cada 30, cada 32 días. Cada mujer tiene su ritmo. Pero si ya empiezas a tener esas alteraciones de que de repente se te adelanta, de repente se atrasa, o hay manchaditos a la mitad del ciclo que no tendrían que haber, o pues tienes amenorrea, que son más de 3 ciclos que no tienes esta menstruación, Sí. sin cambiar tu alimentación, más granitos, más pelo, ojo, esta coloración oscura en el cuello, en los codos, falta de sueño, incluso inflamación después de las comidas, colitis, todo esto se empieza a relacionar y es más fácil ya llegar con esta información con el doctor para identificarlo como se tiene que identificar, ¿no? Entonces ya te dirán, vete a hacer un perfil hormonal entre el día 18 y 21 del ciclo, por favor hazte un ultrasonido. Si hay un ovario poliquístico, se ve Sí, es muy fácil. muy fácil, ¿no? Si ya está muy instalado, se ve muy claro en un ultrasonido pélvico. Ok. Ya nos comentaste del tratamiento, pues que la base suelen ser anticonceptivos orales. Metformina también se utiliza a veces para la cuestión de la resistencia a la insulina. Inositol, que también es un suplemento que se utiliza pues, ya más regularmente. ¿Qué otras cosas consideras tú que son importantes para el tratamiento del ovario poliquístico? El bicho. Hay que dar sus probióticos, hay que desparasitar, hay que desinflamar. Yo creo que el antioxidante es importantísimo. Y ahí sí tenemos la ayuda de varios, pues tenemos varios adaptógenos, varias sustancias, varias plantas, como la maca, por ejemplo. Que yo la maca no la doy hasta que tenemos 3 meses ya con el inositol, etcétera. Porque la maca sí estimula la ovulación y se estimula ya la maduración del ovocito. Entonces, yo me espero tantito, pero ya la puedes dar una vez que ya agarramos ritmo, la podemos dar. Hay
pues hay muchas plantas, hay muchos alimentos ricos en antioxidantes. La misma granada te ayuda muchísimo porque regula esta producción de los estrógenos. Las algas, la soya incluso que la tienen tan satanizada. Sí, muy satanizado. Muy satanizada. Hay que ver de dónde viene la soya, pero la soya puede ser un gran aliado si sabes cómo tomarla. Y la otra, si estás cuidando que tus receptores de estrógenos en el intestino estén bien. Claro, Y entonces puedes dar la soya y te va a ayudar mucho a meter en ritmo sin necesidad de dar, cuando se necesitan, yo no estoy peleada con la terapia hormonal, claro. siempre cuando sea necesaria y justificada, pero ya cuando de verdad valga la pena, no de entrada. Creo que somos muy desesperaditos en esta sociedad en la que vivimos de la inmediatez, queremos los resultados ya mañana. No, y hay que darle tiempo al cuerpo de que se cure solo. Antes Sí, de querer quitarnos, yo les digo, matar cucarachas con pistolas, ¿no? O sea, cuando puedes usar Raid, no, o la chancla. Hay sí, muchas sí. otras opciones antes de llegar a las pistolas. Hay muchas opciones antes de llegar al antibiótico. Hay muchas opciones antes de llegar a los anticonceptivos o a la terapia de reemplazo hormonal. Creo que lo que no nos gusta es esforzarnos a veces. Sí, o sea, Que cambiar hábitos no está fácil. Entonces, pues deme el chocho y ya, ¿no? si alguien llega al médico, lo que quiere es una pastilla. Si él sale del médico y no le dio una pastilla, pues Es este más doctor que no mal sabe, doctor. o no le importó lo que le dije. Ciertamente lo ideal sería implementar cambios en estilo de vida, porque gran parte del tratamiento del ovario poliquístico es la terapia nutricional, es médico nutricional, pero la nutricional ayuda muchísimo más, obviamente, si la mantenemos a lo largo del tiempo. En algunos casos, claro, se necesitan diferentes medicamentos, a veces inductores, incluso para mujeres que estén cursando con esterilidad, con ese tipo de problemas reproductivos. Pero sí, justamente nos enfocamos mucho en lo que es rápido, que no siempre es la mejor opción, porque claro, toda terapia implica algunos efectos adversos. Esto es una realidad para el paracetamol más simple como para la quimioterapia más específica. Y el cambio en el estilo de vida, pues muchas veces lo dejamos como, o sea, sí, ya bájenle a los ultraprocesados, cuando sabemos que el consumo elevado de ultraprocesados está directamente enlazado, independientemente del índice de masa corporal, en este caso con el ovario poliquístico. Totalmente. Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué le estás mandando de lonche a la niña? ¿Qué te estás comprando a la escuela? A ver, ¿qué te estás comprando en la maquinita de la oficina? Sí, No, o sea, cuando nos damos cuenta, hay una gran cantidad de ultraprocesados y no es nada más, justo lo ponías hace poquito en el Instagram y lo pusieron también en dos o tres publicaciones, que no es nada más el azúcar. ujú, Ya no es, o sea, sí, obviamente el jarabe de maíz de alta fructosa, sí, estos picos de insulina, sí, sí, pero la cantidad de químicos que no conocemos el efecto todavía, creo que es bien importante y ya tengo los detractores y tú también lo verás en las redes que te dicen, no, pero es que también todos son químicos y vienen de la naturaleza, pero ustedes no saben que los químicos vienen del limón, ¿no? ujú. O sea, sí, pero ya no es el limón. Sí, pero ya no sabemos 100% el efecto. Y a mí me apasiona la química en alimentos porque me encanta saber de dónde sacan las cosas y cómo lo hacen y cómo actúa y para qué sirve este X o Y conservador. Pero sí creo que no los necesitamos, o por lo menos hay que bajarles mucho. O sea, nos acostumbramos a esta vida fácil. Sí, o sea, hay un intercambio que hicimos entre la conveniencia y la salud, que esto viene con el procesamiento de los alimentos. Obviamente tenemos algunos alimentos procesados tradicionales, o sea, el queso es un alimento procesado. Eso no implica que necesariamente que sea malo. Y hay de quesos a quesos. Sí, hay de quesos No a es lo quesos. mismo tu quesito Oaxaca del carrito, o tu quesito Oaxaca casero, panela, requesón, cottage, a tu queso amarillo del Nacho que no tiene ni queso. Sí, No, sí, que sí, sí, es que tienen puro sabor. 40 ingredientes, espesantes y otras cosas que pues ni son parte del queso tradicionalmente. Pero esto nuevamente es conveniencia, pero también pues es esta parte que en su momento nos introdujeron de que, oye, es que el desayuno saludable es cereal con jugo, con unos hotcakes. Y son puros hidratos de carbono con un Bombas. buen de azúcar añadida que pues probablemente no es que nunca lo puedas comer, pero idealmente ese no debería ser mucho menos el desayuno diario de un niño. Desde niños empezamos con esta introducción, este bombardeo de sabores, de esto que se llama hiperpalatabilidad, que esto es, pues una manzana no va a competir con unos Flaming Hot, porque el Nunca. sabor es muy O un intenso. cubito de estos de leche que son Sí, hiper dulces, ujú, ¿no? O sea, o un juguito. Pues, sí. ¿cómo le vas a enseñar a tomar agua si desde bebé le estás metiendo el juguito o la agüita fosforescente? Sí, y nos acostumbramos a estos sabores potentes, estas sensaciones que no son naturales, que precisamente vienen del ultraprocesamiento, y es difícil a un niño pues, competir con los alimentos, pero cuáles te enferman y cuáles no. Esa es justamente la clave. Ahora,
para ir finalizando, me gustaría regresar un poco a Julia. ¿Nos podrías compartir alguna experiencia memorable de tu carrera? Que, no sé, hablando de la salud hormonal, hablando de la microbiota, hablando de lo que a ti te interese, que nos puedas comentar. Uy, memorable. Es que la verdad es que la nutrición me ha llenado sí, de cosas buenas, de buenas experiencias. Tengo muchísimos casos, muchísimos recuerdos. Híjole, no tengo un caso ahorita en este momento, pero mi mejor experiencia yo creo que es yo como experimento uno y cómo me ha cambiado la vida, el aprender a comer y el abrazar mis antojos, porque sí, soy la que se come un chocolate, y sí, un día me vas a ver con unas papitas, pero a lo mejor ya no me vas a ver. El otro día porque realmente fue a fuerza, tuve que llevar a mi hija al McDonald's a comer, porque el papá quería comerse una hamburguesa de esas, Ok, ¿no? Que yo no tolero, no me gustan, no me gusta el sabor, no me gusta, ya sé todo lo que traen, no soy fan. claro. No, y mi hija, bueno, el día siguiente, mi hija con dolor de estómago. Dije, ¿ves? No, o sea, no es que yo sea ridícula, pero le enseñé muy bien. Y a mí no me gusta. Le digo, mi experimento uno fue conmigo. Sí. Mi experimento dos es ella. Ujú. Y lo veo como es una niña que sí se va a una fiesta, no es una niña 100% orgánica, que le mando sus uvas recogidas, te digo, en el Himalaya y entonces la sal rosa. No, es una niña que si va a una fiesta se va a comer un dulce, se va a comer una papita normal, común y corriente, se va a comer un chocolate y un conejito, Sí. y va a llegar con el pastel y se va a aventar a la piñata y se los va a comer, pero se come uno, Ujú. ¿no? Y si la llevas a una tiendita, te va a decir cuántos sellos tienen. Mamá, ese no puede. Mira, mamá, ese tiene 3 sellos, igual y mejor no. Ujú. Mejor me como el de uno. Entonces, creo que ese ha sido como mi mejor experimento a nivel emocional, una de mis mayores gratificaciones. Y ver cómo mis pacientes que me buscan, que los ayudas con problemas oncológicos. La nutrición oncológica que pocas veces se habla, ¿no? Sí. Y ver cómo sí ayuda la nutrición y cómo sí ayuda las quimioterapias. Los pacientes cardíacos, cómo el aporte de antioxidantes les mejora la calidad de vida. A mi padre le habían dado 3, 4 años de vida, ya vamos para 8. Ok. O sea, 9 este año. Wow. O sea, porque trae sus antioxidantes, porque come bien, porque se porta bien. Y no es una persona que viva aislado comiendo súper saludable y no se coma sus quesadillas de la esquina porque le encantan y su chocolate en las tardes. Pero se vale y se puede equilibrar. Entonces yo creo que y por eso no dejo de dar consulta, porque mira que he estado tentada y creo que todos los que damos consulta en algún momento decimos, ya, por favor, no, ya no puedo, ya estoy cansada, ya. Pero cuando ves cómo responden y cuando ves cómo el cuerpo sí se beneficia de los alimentos y cómo no necesitas mucha ciencia, bueno, sí necesitas mucha ciencia, pero en la vida práctica, o sea, no los pacientes, Sí, sí, sí. pero cómo poco a poquito puedes ir haciendo esos grandes cambios y se desaparecen y regresan a los 5 o 6 años. Oye, Jules, yo fui paciente tuya. Sí, me acuerdo perfecto de ti. Oye, nada más quiero un empujoncito porque estoy embarazada. Ujú. O ayúdame con mi marido, o ayúdame con mi mamá, o dices, o sea, dejas huella. O esto que aprendí, oye, no he dejado mi licuado verde todas las mañanas. Y desde que fui contigo aprendí que primero se come la ensalada. Ujú. Y, o sea, esas cosas que dices ya se quedaron tatuadas, sí influyes en la calidad de vida y creo que ese es mi mejor premio. O sea, verlo yo, verlo en mi hija y verlo en todas esas personitas que confían en nosotros, wow. Justamente cambiar trayectorias de salud, porque a lo mejor la trayectoria de una persona que siguiera con los mismos hábitos era que eventualmente iba a presentar diabetes, complicaciones, enfermedad renal crónica, o sea, una trayectoria que es muy conocida y muy común en México. Y que sabes que va a acabar así, ahí. Y que por más que quieres a veces, me han tocado, creo que es donde más se desilusiona uno, ¿no? Porque uno dice, bueno, pues tómese su metformina Ujú. y échele ganas, o tómese este y este chocho y ya le jaló y ya, qué buen doctor. No, Sí. pero aquí no depende el éxito necesariamente de ti. Claro que influye, sí, claro que si le explicas, si le dices, si le das un plan y te apegas, claro que influye, pero al final tu éxito depende también mucho de que el paciente quiera. Sí, Y que él se quiera colaborativo. cuidar y que él tenga ganas y que él esté convencido. Y entonces muchas veces es bien frustrante cuando dices, híjole, te lo dije. Te dije que si estabas en la rayita de la diabetes, mano, te lo dije, ¿no? Y llegan a los 6 meses, al año, a los 2 años.
con más problemas, o es que tuve un infarto, te dije que ibas para allá, que le bajaras, ¿no? O sea, creo que esa parte también da mucho coraje porque uno sabe para dónde va el caminito. Sí. Pero al final creo que eso me ha marcado y me seguirá marcando y por eso no dejo la consulta, porque de verdad lo amo. Sí, es algo ambivalente. Ujú, es una relación amor-odio ahí. Una relación por ahí complicada, un poquito Vaya que tóxica a sí. veces, pero que en general es muy Es muy gratificante. gratificante. Sí. Ahora, vamos a pasar a la última sección. Esto es verdad o mito. Te voy a hacer algunas afirmaciones y tú me vas a decir, pues, si crees que es verdad, si crees que es mito, o en todo caso, depende, que es algo que nos encanta contestar en las ciencias Y más de en la salud. nutrición, Sí, todo en todo nutrición depende. depende del paciente. Ante la duda, depende. A ver, número uno. El estrés puede alterar tanto la microbiota intestinal como los niveles hormonales. Verdadero, Ok. 100%. El uso de antibióticos no afecta la salud hormonal. Falso. Ok. Si tomas antibióticos, a fuerza hay que reconstruir la microbiota porque seguramente, digo, y más si eres una persona sensible a los antibióticos, Ujú. seguro vas a tener repercusiones a nivel de microbiota y seguramente eso te va a repercutir a nivel hormonal, de alguna manera. Sí, o sea, porque el antibiótico no es que llegue específicamente a tu garganta donde tienes la infección, pues es No, parejo. va parejo. Y la microbiota, pues es uno de los tantos blancos sobre los cuales va ese antibiótico. Ujú. Los problemas hormonales no pueden ser, esta está complicada, los problemas hormonales no pueden ser tratados con modificaciones en la dieta. No, yo creo que pueden complementarse. Sí, sí pueden ser tratados con modificaciones genéticas. A lo mejor en algunos casos, depende, no exclusivamente, Sí. pero sí, sí, o sea, deben ser tratados con modificaciones en la dieta y Manejo médico. manejo médico, farmacológico, estilo de vida, pero sí creo que de base hay que revisar qué estamos comiendo. ¿Ok? Todas las personas con problemas hormonales tienen una microbiota intestinal desequilibrada. Golpe al hígado. Aquí. Gancho ahí. Está hermoso. Híjole, no lo sé si todas, porque todo o nada siempre es muy relativo, pero sí creo que la mayoría de las personas pueden tener algún desequilibrio en su microbiota, sobre todo por el tema de la inflamación. Ok. O sea, si hay inflamación en alguna parte, tú ves una proteína C reactiva alta, ves por ahí que hay ciertos datos de inflamación, seguramente se va a beneficiar si le revisas y le equilibras la microbiota, Ok. aunque no esté muy dañada o Sí, sí, muy sí. O sea, alterada. porque a veces se desdibuja mucho la línea entre la salud y la enfermedad y en cosas tan multifactoriales es difícil trazar la línea a veces, ¿no? Ok. La microbiota intestinal puede influir en los niveles de estrógeno en el cuerpo. Totalmente, ya lo hablábamos, cuáles se reabsorben y cuáles no, y si reabsorben los que ya están etiquetados como de desecho, pues por supuesto que va a haber mayores niveles y no tan activos o no con la actividad que quisiéramos, ¿no? Entonces, por supuesto que se influye. Ok. De esto no hablamos tanto hoy, pero igual y da para otro episodio. La calidad del sueño es importante para las microbiotas saludables. Totalmente. ¿Por qué? Porque durante el sueño se restablecen muchas cosas, se curan muchas cosas y no es nada más dormir o doparte para dormir, que también está muy de moda porque tengo que dormir 8 horas, entonces me tomo 2 kilos de magnesio, pero además me tomo la melatonina, pero además la teanina más el 5-HTP más y hacemos unas mezclas luego que ¿por qué no apagas la luz antes, dos horas antes? ¿Por qué no duermes bien? ¿Por qué no dejas el celular a un lado y dejas de jugar Candy Crush a las 3 de la mañana? ¿Por qué no meditas? ¿Aprendes a respirar? Hay estudios que hablan de la respiración. Esto está bien interesante. Un médico que se fue al Tíbet a ver por qué o cómo estaban los niveles de inflamación en personas con riesgo de infartos. Sí. Y se dio cuenta cómo en el Tíbet midió los factores inflamatorios de los monjes tibetanos que viven meditando. Sí. Y se dio cuenta cómo su cortisol está súper tranquilo, su ciclo de sueño, su ciclo circadiano está perfecto. Y entonces, obviamente, no tienen estrés, claro, todos quisiéramos ser monjes tibetanos, pero al final, con ciertas intervenciones respiratorias bajas, se lo llevó a Estados Unidos y les empezó a enseñar a sus pacientes a respirar. Ok. Y se dieron cuenta cómo respirando mejoraba la expectativa, mejoraba la calidad de vida, simplemente con este famoso tema del mindfulness y el breathworking y cómo respirar bien sí influye
en cómo tu cuerpo se va a regular, cómo tus hormonas. Entonces, si respiras bien, si sí descansas, no es nada más doparte, es descansar y de buena calidad. Ponle que no sean las 8 horas, pero 7, 6:30 de muy buena calidad. Sí. Que te despiertes fresco, que no te estés parando al baño, que o que te despiertes y no te puedas quedar dormido. Si tienes un sueño reparador, por supuesto que tu microbiota va a estar más tranquila, porque todos estos factores inflamatorios, si traes el cortisol desequilibrado, si traes todas las hormonas de la noche, los picos de insulina, la leptina y todas estas hormonas que actúan para desinflamar, inflamar y regular los niveles de comida en ayunas, etcétera, todo esto al final influye en cómo están tus bichitos y en cómo está tu intestino. Entonces, si no duermes, no vas a tener una microbiota balanceada, por más que te tomes las 40,000 millones de cepas que te quieren vender en el Costco. No, o sea, hay que saber cuáles sí, cuáles Sí, no. digo, eso ya no lo comentamos, pero no hay un probiótico que sirva para todo. Y pues hay algunos que están muy comprobados para algunas condiciones y casos muy específicos. Y hay otras que pues de plano a lo mejor tú te lo tomas, pero piensas que te sirve para X y te resulta que no. Si tú pudieras, esta ya es una pregunta general. Si tú pudieras poner un mensaje en el cielo, que les llegara a todos un mensaje, que lo tradujeran a todos los idiomas, con base en tu experiencia, ¿qué mensaje te gustaría dejar a las personas? ¡Wow! Además de que coman espirulina. Es que de verdad, si yo me quedara con un suplemento, me quedaría con la espirulina por todas las maravillas que tiene. Pero, eh, pero yo creo que sería no te enganches, o sea, no es, deja los ultraprocesados, sin duda sería un, Estoy de bájale, acuerdo con eso. sí, bájale al ultraprocesado, deja el paquetito, ¿no? O sea, pero otra sería, tampoco te culpes, porque lo vas a tener y va a ver y de repente se te va a antojar y de repente lo vas a ver en la reunión, en la comida, no podemos tener esta pureza que vemos en las redes Sí, sociales. es falso. Es falsa, o sea, hasta la más pura de las puras la cacharon, creo que no me acuerdo qué influencer fue, que estaba muy vegana y Sí, estaba está comiendo comiendo. hamburguesa, ¿no? Sí, sí, Ajá, o lo vi. sea, de verdad, hay que ser realistas. Yo por eso cuando me dicen, ay, ya te vi, te estás comiendo todo, sí, sí, me lo como. Nunca he profesado algo que no soy, Sí, ¿no? O sea, a mí me vas a ver, si me ves comiendo un chocolate, te lo voy a decir, me estoy comiendo un chocolate. Y me acabo de ir de viaje y me encontré las mejores hamburguesas. O sea, no me voy a ir al Man vs. Food, de estas cosas así gigantes, grotescas, pero sí, sí disfruto una buena comida. Y amo un buen mole, y amo, o sea, prefiero comer rico que comer chatarra, sin duda. Pero si te la comes, ya abrázala. O sea, abracen su antojo diabólico de verdad. O sea, no estén peleados con la comida, tampoco es tan malo. Un poquito de veneno de vez en cuando está bien, porque nos da paz en nuestra almita. No les sí, digo es para yo. el alma el Es alimento. para el alma, entonces disfrutémoslo, pero sí traten de ser muy conscientes de lo que se meten a la boca, muy conscientes de que todo va a tener un efecto a corto o a largo plazo. A lo mejor una vez no, pero si lo haces todos los días, todo el tiempo, y se lo estás dando a los hijos y al marido, y te entra la ansiedad, o sea, creo que ahí está el punto. Mi mensaje sí sería, bájale a los paquetitos. Y toma espirulina abajo. Sí, entre paréntesis. Justo Entre nos paréntesis. decía Paracelso, ¿no? Todas las sustancias pueden ser veneno. Es la dosis lo que hace el Lo que hace el veneno. veneno. Y esto aplica para muchas cosas. Incluso el oxígeno puede ser tóxico, ¿no? Yo le digo a la gente, Sí, pues todo puede ser, o sea, si eso a nos esa nos mata al vamos, final. todo puede ser tóxico. Y la otra, pues sería como este mensaje de mente sana en cuerpo sano, yo agregaría con microbiota sana. Con microbiota sana, totalmente. O sea, cuida tus bichitos, Sí, apapáchalos, búscate fermentados. Ya, si no tienes el búlgaro, el kefir, el no sé qué, ya hay fermentados en cápsulas. sí. O sea, hay maneras de consumir fermentados bien fáciles y bien baratas, ¿no? Pero éntrenle a eso y pónganse a investigar un poquito de cuál es el que a ustedes les sirve. Platiquen, creo que con su doctor. Y a los doctores platiquen con sus pacientes, ¿no? O sea, Dense el investiguenle un tiempo. poquito más, dense el tiempo. Yo sé que a veces la consulta no es tan rápida o tan larga como quisiéramos, pero sí hay que buscarle hacer preguntas clave que nos van a cambiar la expectativa de vida para nuestros pacientes y a nosotros como el tratamiento, ¿no? Claro, sí, yo les diría, el kéfir es de lo más barato que existe, o sea, es una lata, porque tienes que estarle Sí, poniendo la cuidar a leche tus diario vulgaritos, pero te y lo regalan. limpiarlos, pero se reproducen y, o sea, no tienes que gastar. Si de verdad quieres un probiótico casi eterno, lo único que vas a gastar es en la leche, Totalmente. prácticamente, y Y puede si no, vivir el más que tú, piloncillo, el de los, ¿sí? los típicos, hasta con Sí, unas bolitas de agua y piloncillo, piloncillo, ¿no? Sí, más sí, sí. barato no hay.
Bueno, Julia, ¿dónde pueden encontrarte en redes sociales? Antojo Diabólico, en todos lados estoy ahí, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok no tanto, pero ahí estamos. Vemos más de lo que producimos, pero de verdad encuéntrenme si quieren asesoría, tips y otros pues, datos de cómo abrazar su antojo diabólico, ahí los van a encontrar. Bueno, Julia, No, muchísimas hombre, gracias por encantada y acompañarnos. toda la suerte del mundo, te va a ir Muchas maravilloso. gracias, muchas gracias. Bueno, pues a ustedes que están en casa, les agradezco por habernos acompañado. Acuérdense que es importante difundir el mensaje, compartan esta información. Seguramente conocen a alguien que le puede ser de utilidad. Les agradeceremos pues todas las interacciones, síganos en nuestras redes sociales como Bitácora de Salud Podcast. Y pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.